El bolígrafo hizo un clic, luego dos. El juez Whittaker lo dejó. La punta metálica tocó la madera con un sonido más agudo que los susurros en la sala. Mi madre exhaló con fuerza, poniendo los ojos en blanco, como si estuviera viendo a otro de sus pilotos fracasados en lugar de a su propia hija. El aire olía ligeramente a perfume y alfombra vieja. El flash de un reportero se encendió. Mi reflejo se alejó del cristal del estrado, el uniforme azul perfectamente planchado, las barras plateadas, firmes sobre mis hombros. Miren quién sigue creyendo que la disciplina puede comprar amor, murmuró, con la voz teñida de dulzura y veneno. Richard se cruzó de brazos, el puño de su traje rozó su Rolex, sonrió con suficiencia sin mirarme. Oí el leve chirrido del cuero cuando su silla se reclinó, segura con desdén, como todas las mesas de las que me había alejado. Mi corazón se mantuvo firme. Había entrenado durante años para permanecer inmóvil bajo fuego. Un tribunal no era tan diferente de un hangar. El mismo aire frío, el mismo eco cuando se respira demasiado profundo. Cuando el juez finalmente levantó la vista de sus notas, el sonido en la sala se convirtió en silencio. Se quedó paralizado, con la mano aún sobre la carpeta con el sello de Mercer State contra Mercer. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi que el reconocimiento me golpeaba con rapidez, con la precisión de una diana. «Capitán Mercer», dijo en voz baja, con la voz áspera y cargada de recuerdos. «Descanse, señora». El taquígrafo dejó de escribir, alguien dejó caer un bolígrafo. Incluso las cámaras vacilaron, sus luces rojas parpadeando con incertidumbre. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Su mano se tensó alrededor de la correa de su bolso hasta que el cuero crujió. Asentí levemente, más por costumbre que por orgullo. La serenidad militar llenó el espacio donde antes habitaban las palabras. Whittaker había formado parte del cuerpo legal del Pentágono cuando yo servía en inteligencia. Sabía lo que significaba ganarse esas barras, enterrar amigos bajo banderas, regresar a la luz civil, fingiendo que nada te seguía. El silencio se prolongó hasta convertirse en una declaración por sí mismo. Entonces regresó el zumbido de las luces fluorescentes. El secretario carraspeó y reanudó la lista. Mi madre se inclinó hacia Richard y susurró. Debió haberlo ensayado. Quizás yo sí. Años de invisibilidad tuvieron su utilidad. Se aprende a hacer que una sola mirada valga más que 100 discursos. Me ajusté el pliegue de la manga y sentí el suave borde del reloj de mi abuelo bajo la tela. Sus iniciales aún estaban grabadas en el RM metálico. Pensé en la carta que me había dejado. Si llaman manipulación al amor, que la verdad sea tu arma. Así que esperé quieto como la bandera a media asta, escuchando el ritmo de mi propia respiración, que pusieran los ojos en blanco, que susurraran. La tormenta apenas comenzaba, y esta vez no era yo quien estaba siendo juzgado. El zumbido de las luces de la sala se desvaneció en el pulso constante de mis oídos. Por un instante ya no estaba en esa habitación. Tenía 6 años otra vez, de pie en el vestíbulo de mármol de la casa de mi madre, sosteniendo una maleta que no era mía. Ella estaba maquillada de blanco, con el pelo perfecto y laca para el equipo de cámara que esperaba afuera. «Te quedarás con tu abuelo un tiempo», dijo, con la mirada fija en su reflejo. «Yo no puedo tener a un niño pequeño gritando en el set». Entonces la puerta se cerró tras de mí. El sonido era tan limpio, tan definitivo que se convirtió en la banda sonora de mi infancia. El coronel Raymond Mercer me recogió esa noche con su chaqueta de piloto, oliendo a petróleo y viento. No dijo mucho, solo me dio una taza de chocolate caliente y encendió la calefacción de su camioneta. En el semáforo en rojo lo vi mirándome como si estuviera sopesando si el amor se podía reconstruir desde el silencio. Su casa en Colorado Springs era un museo de fotos de aviones F-16 enmarcadas contra el cielo del desierto, metales alineados por década y una bandera doblada y sellada en un cristal. Las paredes zumbaban levemente cuando los aviones pasaban por encima. Por la noche se sentaba junto a la radio. La estática se mezclaba con el sonido de mis lápices al rayar la tarea. Cada cumpleaños llegaba una tarjeta de Line, en papel satinado, sin letra manuscrita, solo «Te quiero, mamá», impresa en letra plateada. Dejé de abrirlas después de la tercera. Algunas ausencias se hacen más fuertes cuando intentas nombrarlas. Cuando ingresé a la Academia de la Fuerza Aérea a los 18 años, mi abuelo apareció con el uniforme completo y zapatos lustrados como espejos. Después de la ceremonia me puso una pequeña caja en la mano, su viejo reloj de piloto con el cristal ligeramente rayado. En la parte posterior había grabado
El coraje no es ruido, es presencia. No me lo explicó y yo no pregunté. Creo que quería que lo aprendiera a las malas. Años después, de pie en aquel tribunal, el peso de aquel reloj seguía en mi muñeca, firme, paciente, recordándome quién me había enseñado la fuerza silenciosa, porque en mi familia el amor nunca hablaba, simplemente aparecía y se quedaba. Ocurría silenciosamente, como la mayoría de los finales. Una mañana, el ama de llaves lo encontró todavía en la cama, con una manecilla apoyada en el viejo reloj de piloto que ahora usaba a diario. El médico dijo que estaba tranquilo. Le creí. La gente como mi abuelo no se iba en el caos, simplemente se apagaban como motores después de un largo vuelo. El funeral tuvo lugar en la base bajo un pálido cielo de Colorado. 3000 uniformados brillaban en formación. La bandera se dobló 13 veces. Los fusiles dispararon 3 salvas que resonaron en mi pecho más que en mis oídos. Permanecí firme junto al ataúd, con la mandíbula cerrada y la mirada fija en el horizonte. Elaine llegó con 40 minutos de retraso, vestida de negro de diseñador y con unas gafas de sol demasiado grandes para su rostro. No lloró. Sostuvo su teléfono en alto. Susurró a la cámara, despidiéndose de una leyenda. 5 minutos después, la puerta de su coche se cerró de golpe y el motor se tragó el sonido de los golpes. Una semana después, estábamos sentados en una sala de conferencias con paneles de nogal, con el aire cargado de polvo y expectación. Richard tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Elaine se ajustó el lápiz labial en un espejo compacto. La abogada Evelyn Cross desdobló el documento con un movimiento cuidadoso y pausado. El último testamento del coronel Raymond Mercer, comenzó. Las palabras salieron tranquilas y pausadas. Todos los bienes, propiedades y activos, incluyendo el patrimonio de Mercer, se transferirán exclusivamente a la capitana Jade Mercer. La sala se quedó paralizada. La mano de Elaine tembló lo suficiente como para mancharle el lápiz labial. Richard se levantó de golpe, con la cara roja. Era un espectáculo. Le había lavado el cerebro. Evelyn ni se inmutó. La competencia mental del coronel Mercer había sido verificada por 3 profesionales médicos 6 meses antes. No dije ni una palabra. Solo vi cómo su indignación florecía como una mancha, ruidosa, caótica, predecible. Después de que todos se fueran, Evelyn me entregó un sobre pequeño, con los bordes desgastados y mi nombre escrito con la letra irregular de mi abuelo. Dentro había una sola línea. Si llaman al amor manipulación, que la verdad sea tu arma, RM. La tinta se había corrido un poco, como si las palabras hubieran sido presionadas con esfuerzo. Pasé el pulgar por encima, sintiendo las hendiduras en el papel como un pulso. 30 días después llegó la demanda. Los titulares la llamaron Aeris contra su madre. Querían el 70%. Yo solo quería que se mantuviera la verdad y sabía exactamente cómo luchar por ella. La primera noche de vuelta en Nellis me sentí mal. Las luces de la base zumbaban en el oscuro oro de sodio perdiéndose en el aire del desierto. Aparqué cerca del hangar 12, donde el sonido de las turbinas suele ahogar cualquier pensamiento. Pero esta noche solo podía oír la voz de mi abuelo, que la verdad sea tu arma. Había solicitado un permiso especial, alegando litigios familiares. El coronel no hizo preguntas. Tal vez las barras en mi hombro respondieron por mí. El cuartel estaba medio vacío en temporada de despliegue. Me senté en mi escritorio bajo la tenue luz azul, con el reloj del piloto brillando tenuemente mientras abría una carpeta llena de borradores legales. Marcus Hale me encontró allí como siempre antes de que las cosas se pusieran feas. Mayor Hale, de la División Cibernética de la Fuerza Aérea, contundente hasta la médula, leal a un fantasma. Mi abuelo lo había sacado una vez de un transporte derribado a las afueras de Kandahar. Marcus aún llevaba la cicatriz bajo la clavícula como una firma. Se apoyó en la puerta con los brazos cruzados. Me enteré de la demanda. No levanté la vista. Claro que sí, se acercó en voz baja. Si quieren guerra, Jade, dales la clase para la que te entrenaron. Esa noche construimos nuestro frente no con armas, sino con datos, transferencias bancarias que abarcaron 2 décadas, $3,000 al mes de Raymond Mercer a Elaine Hale, cada pago firmado, verificado y registrado. Encontramos los cheques cancelados, las declaraciones de impuestos, los correos electrónicos donde prometió visitarla y nunca lo hizo. Marcus sacó una memoria USB de su bolsillo y la deslizó por el escritorio. ¿Querrás ver esto?
Era una entrevista en video que mi abuelo grabó 6 meses antes de morir, respondiendo a una pregunta sobre el legado. Su voz llenó la habitación, tranquila, firme, inquebrantable. Mi hija acepta dinero, mi nieta asume responsabilidad. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Me tapé la boca con la mano, no para llorar, solo para contener el dolor. A medianoche, mi pantalla brillaba con carpetas, pruebas tras pruebas. Me recosté y exhalé lentamente. El zumbido de los motores de la base volvió a ser constante. Entonces mi bandeja de entrada sonó. Un nuevo mensaje, sin remitente, sin asunto, solo una línea. No sabes lo que hizo tu madre antes de que cambiaran el testamento. El cursor me miró parpadeando, paciente, despiadado. Afuera un avión rugió en la noche, nítido, limpio, y desapareció. Y me di cuenta de que la guerra ya había comenzado. La sala del tribunal olía ligeramente a pulimento y tensión. Filas de periodistas se apretujaban contra las barandillas de madera, con sus cámaras parpadeando como ojos inquietos. El murmullo de especulaciones susurradas llenaba el aire. El uniforme alzado, la madre traicionada, el testamento del héroe de guerra. Elaine hizo su entrada como si fuera el estreno de una película. Vestido negro, perlas, una pequeña cruz de plata justo encima del escote. Su expresión era frágil, santamente ensayada. Cuando las cámaras giraron, bajó la mirada con precisión quirúrgica. La había visto actuar antes en el set bajo luces más brillantes. Clifford Palmer siguió su reputación, llegando un segundo antes que él. Traje caro, voz desenfadada y arrogante que podría cautivar hasta las lágrimas a un jurado. Empezó con la confianza que nace de la actuación, no de la verdad. Damas y caballeros, dijo, dando un paso al frente, este caso no se trata de dinero, se trata de manipulación. La acusada, la capitana Jade Mercer, usó su rango, su uniforme y su influencia para controlar a un anciano héroe de guerra en sus últimos años. Estalló una tormenta de flashes. No me moví. Me señaló con un tono afilado. Ella se valió del prestigio militar para aislarlo de su única hija. Utilizó el honor como arma para su propio beneficio. Junté las manos, con el pulgar rozando el cuero desgastado del reloj de mi abuelo. El tic-tac en mi muñeca se sentía más fuerte que su voz. Al otro lado del pasillo, Elaine se secó el ojo con un pañuelo de papel que permaneció seco. Por un momento, me pregunté si siquiera recordaba el peso del niño que una vez llevó en su vientre, o si yo siempre había sido solo otra historia incómoda. El juez Whittaker se ajustó las gafas observándome con la mirada. «Capitán Mercer», dijo con voz serena, «¿desea responder?» Los micrófonos se inclinaron hacia adelante como buitres. Me levanté lentamente. La tela de mi uniforme reflejó la luz de la sala. «Permiso para hablar con pruebas, su señoría». Whittaker asintió. Marcus, sentado detrás de mí, pulsó una tecla. El proyector se encendió. Un video granulado llenó la pared. Mi abuelo estaba sentado en una mesa larga, rodeado de jóvenes oficiales. Su voz llenó la sala. El capitán Mercer, aquí presente, es el futuro de la integridad en uniforme. Silencio, no del tipo incómodo, sino del reverente que no deja respirar. Palmer se quedó paralizado. Elaine se mordió el labio hasta que palideció. Volví a sentarme. Los flashes se reanudaron, pero esta vez apuntaban a la verdad. El vídeo se fundió en negro, pero el silencio que dejó no. Incluso después de que el juez decretara el receso, aún sentía todas las miradas fijas en mí, mitad incredulidad, mitad reconsideración. Elaine no me miró al salir de la sala, simplemente se ajustó las gafas de sol y aceleró el paso, golpeando el mármol con los tacones como pequeños actos de desafío. Esa noche, de vuelta en el hotel, el portátil de Marcus brillaba en la oscuridad. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de cables y tazas de café vacías. Encontró algo que murmuró. El cursor parpadeó sobre un hilo de correos antiguos extraídos de un servidor eliminado. El asunto decía, última advertencia. El mensaje de Elaine a mi abuelo era breve, escrito con el tono cortante y superficial que da la impresión de tener derecho a todo. Firma esta enmienda o venderé tus medallas de servicio para pagar nuestras deudas. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no hablé. La pantalla se sentía más fría. Marcus me miró. ¿Sigues pensando que esto es solo codicia? Negué con la cabeza. No, es una costumbre. A la mañana siguiente, la sala volvió a vibrar. Los periodistas susurraban, las cámaras rondaban. Palmer se mantuvo erguido, representando el papel de un abogado justo. Los demandantes llamaron al doctor Leonard Strauss,
anunció, señalando a un hombre de sonrisa refinada y manos temblorosas. Él atendió al difunto coronel Mercer y puede dar fe de su deterioro cognitivo. Esperé, dejé que terminara su actuación. Cuando terminó, me levanté. Su señoría, permiso para presentar la prueba 47. Whittaker asintió. Me acerqué al estrado y le entregué el expediente. Informe disciplinario de la Junta Médica, dije con calma. La licencia del Dr. Strauss fue suspendida el año pasado por falsificar evaluaciones psiquiátricas. Jadeos. Una docena de obturadores de cámara se dispararon como un vendaval. Palmer apretó la mandíbula. Las manos de Elaine rebuscaron en su regazo antes de golpear la mesa. Me debía ese dinero, gritó con la voz entrecortada. Le di su único aire. Me giré hacia ella lentamente. Tú diste a luz, dije en voz baja. Él dio la vida. La sala estalló. Aplausos de la galería. Jadeos ahogados. El mazo del juez golpeó la madera 3 veces antes de que volviera el orden. Palmer susurró algo para ayudarlo, demasiado bajo para los micrófonos, pero su expresión decía basta de pánico. Un momento después, solicitó un receso, alegando la revelación de nuevas pruebas. El juez concedió 24 horas. Al salir, el cielo era de un azul intenso, de esos que duelen al mirarlo. Por primera vez sentí justicia, no como una victoria, sino como un respiro. A la mañana siguiente, el juzgado estaba más frío de lo habitual. El aire conservaba esa quietud serena antes de un veredicto, el tipo de silencio que había escuchado antes del despegue, cuando los motores aún no arrancaban, pero cada músculo sabía que lo harían. El juez Whittaker entró con la misma calma deliberada que había mantenido durante el juicio. Sin miradas, sin gestos, solo el crujido de los papeles y el leve roce de su silla contra el suelo. Un empleado le entregó una carpeta encuadernada de 12 páginas, color de cierre, carraspeó. Tras revisar todos los testimonios y pruebas, su voz sonó firme, casi suave. Este tribunal determina que el coronel Raymond Mercer era plenamente competente al momento de su testamento. No hay pruebas de coacción, manipulación ni disminución de la capacidad. El sonido de los obturadores de las cámaras acentuaba cada palabra como disparos. Continuó. En consecuencia, todos los activos, propiedades y propiedades se otorgan legal y exclusivamente a la capitana Jade Mercer. La demanda de la demandante se desestima sin perjuicio. No me moví, no sonreí, simplemente dejé que las palabras cayeran donde correspondían. El tono de Whittaker se tornó más firme. Además, se condena a Elaine Mercer y Richard Hale a pagar todas las costas judiciales y daños y perjuicios por difamación y abuso de poder. Elaine se quedó sin aliento. Richard murmuró algo en voz baja, demasiado bajo para oírlo. El juez hizo una pausa, los miró fijamente antes de sentarse en el estrado. Un último golpe de martillo resonó en la sala. Se levantó la sesión, se puso de pie. Los papeles se deslizaron, las sillas se rasparon. Los periodistas susurraban, pero Whittaker no había terminado. Se giró hacia mí, con su mirada y su voz claras que se extendían por la multitud. Capitán Mercer dijo, por su servicio y por honrar a un verdadero patriota, la corte lo saluda. Levantó la mano en un seco saludo militar. El instinto respondió antes que el pensamiento. Me levanté y le devolví la mano lenta y precisa. La sala lo siguió, incluso el capataz se irguió, incluso los fotógrafos bajaron sus cámaras. Por un instante, no se trataba de herencia ni de escándalo, se trataba de deber. En la última fila, Marcus se encontraba con la mano en la frente. Sus ojos se encontraron con los míos, y eso fue suficiente. Elaine no levantó la vista. Tenía la cabeza gacha. Las lágrimas le corrían por el maquillaje. No era dolor, ni pérdida, solo el peso crudo de la humillación. Cuando el eco de los Gables finalmente se apagó, lo comprendí. La justicia no grita, se mantiene firme. 6 meses después, el mundo estaba más tranquilo. Los titulares se habían desvanecido. Los reporteros se habían marchado, y la finca, otrora campo de batalla, ahora olía a cedro y pintura nueva. Firmé el último documento fundacional bajo un cielo matutino gris. La tinta se extendía por la página como un cierre que finalmente aprendía a respirar. La Fundación Raymond Mercer para familias militares. La placa de bronce brillaba a la luz de la puerta principal. Un nombre, una promesa, una forma de retenerlo. Al mediodía estaba de vuelta donde pertenecía.
Dentro de la cabina de un F-16, la máscara de oxígeno sellaba el mundo, encogiéndose en azul y sonido. Los motores rugían firmes y vivos bajo mí, un latido de acero. El suelo se desvanecía en una mancha de color, montañas, ríos, caminos que parecían tan pequeños que parecían perdonables. Abajo, el valle se extendía como un recuerdo. Allí fue donde lo enterramos. Un simple marcador, sin cámaras ceremoniales, solo el viento cortando la hierba. Nivelé la aeronave con rumbo fijo, el sol reflejándose en el cristal de la cabina. Misión cumplida. Abuelo, dije al micrófono con voz firme por encima de la estática, tu legado vuela más alto que cualquier metal. Se escuchó un clic en el comunicador. Recibido, respondió la voz de Marcus. En algún lugar a mi derecha, un F-35 se deslizó en formación con los bordes plateados reflejando la luz del sol. No pensarías que te dejaría volar esto solo, ¿verdad? Sonreí, invisible tras el visor. No lo cambiaría por nada. Él giró a la izquierda. Lo seguí. Juntos cruzamos el cielo en un movimiento sincronizado. Las estelas de vapor se curvaban en un círculo perfecto, un saludo tácito, infinito y limpio. Las nubes se abrieron sobre nosotros, el horizonte se extendía amplio e indulgente. Por primera vez en años no sentí que estuviera huyendo de algo, solo avanzando. Abajo, el letrero de la fundación captó el reflejo de nuestras estelas de condensación, líneas blancas que se cernían como anillos de luz. La radio siseó una vez y luego se quedó en silencio. Solo el zumbido del avión permaneció, el sonido de un propósito sin ruido. En algún punto entre la altitud y el recuerdo, comprendí que la familia no es con quien compartes la sangre. Se trata de quien se pone de pie y saluda cuando azota la tormenta. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para compartir cómo te hizo sentir en los comentarios y dime desde dónde la ves. Me encanta escuchar a los espectadores de todo el mundo. Sus pensamientos, recuerdos y reflexiones significan más de lo que imaginas. No olvides darle a me gusta si al final te conmovió y suscríbete a Relative Tension para más historias reales sobre la familia, la lealtad y la redención.